¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Miguel Ángel Pacheco Pretel del curso de Psicología, Filosofía y Lógica. En esta semana, la semana número 12, tenemos el tema de aprendizaje, lo que vienen a ser todas las teorías del aprendizaje evaluadas en los exámenes de admisión, ligadas al enfoque conductual, ligadas al enfoque cognitivo y los tipos de aprendizaje que existen. No se olvide de siempre conectarse y estar al pendiente de su plataforma Elite Class para seguir el desarrollo de las clases correctamente. Bien, empecemos. Bien, muchachos, vamos a dar inicio al tema de hoy. Como se había comunicado, se trata del aprendizaje. En ella lo que vamos a hacer primero es trabajar los conceptos básicos acerca del aprendizaje, los modelos, a partir de cómo se cree en la psicología que uno aprende. Vamos a trabajar aquellas conductas que no son aprendidas y que alguno podría confundirlo como un aprendizaje desde la definición que vamos a dar. Lo que sigue, siguiente a esto que vamos a tratar inicialmente, van a ser las teorías acerca del aprendizaje, las más conocidas, teorías relacionadas al conductismo o a las teorías conductuales, y un par de teorías relacionadas a los enfoques cognitivistas. Bien, entonces comenzaremos con la parte básica sobre el aprendizaje. Bueno, está de más decirte que el aprendizaje es un proceso cognitivo. ¿Qué significa? Que me va a ayudar a representarme la realidad, como lo hemos venido haciendo en todos los procesos cognitivos. Pero el detalle con el aprendizaje es que viene a ser el siguiente nivel dentro de esta cadena de procesos que nosotros hemos estudiado. Acuérdate que trabajamos la sensación, la percepción, la memoria, la inteligencia, y la inteligencia incluye aspectos del pensamiento, y el pensamiento y con la inteligencia y todos los demás procesos van a ser necesarios para construir un aprendizaje adecuado. Si todos los procesos anteriores mencionados fallan, alguno de ellos no se encuentra en su momento o su estado óptimo, el aprendizaje no se va a dar. ¿Está claro? Ahora, entonces, lo más importante en evaluaciones de admisión es recordar qué características tiene el aprendizaje. ¿Cuándo hablaré yo de un aprendizaje? ¿Cuándo diré que uno ha aprendido? Entonces vamos a ver que la primera característica que se ha indicado aquí es que el aprendizaje es un cambio de conducta. Van a ver que la palabra cambio va a ser la palabra principal y la que nos va a identificar lo que viene a ser el aprendizaje. Es decir, cuando yo noto que un sujeto tiene algo distinto de lo que no tenía antes y que él en su estructura psíquica ha cambiado, diré que en él ha ocurrido un aprendizaje, que él ha aprendido. Profesor, el año pasado no sabía manejar bicicleta, en este año ya sé manejar bicicleta. Has adquirido algo y tu estructura psíquica ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una nueva conducta en ti. Puede ser una conducta, puede ser algún tipo de conocimiento, pero es algo que se ha incluido, algo que usted ha adquirido y que representa que usted ya no es el mismo. ¿Está bien? Puede decir también usted, profesor, mi amigo ha cambiado porque ahora ya no engaña a sus enamoradas. ¿Qué significa ello? Que antes era de una manera y ahora es de otra. Ha aprendido a no engañar a sus enamoradas. Él ha cambiado. Ahora, la pregunta sería, tanto como para manejar bicicleta, como para el hecho de que tu amigo ya no engañe a sus enamoradas, ¿qué ha tenido que ocurrir? ¿Cómo ha aprendido el sujeto? Pues el sujeto para aprender necesita vivir alguna experiencia. Esta experiencia es la que va a marcar el aprendizaje. Por eso vamos a decir que es producto, o podríamos decir también resultado de la experiencia. En otras palabras, si no hay experiencia, va a ser muy difícil que se instale el aprendizaje. Es por eso que tus profesores constantemente te paran reclamando o indicando que por favor repases, que por favor estudies, que por favor repitas, que por favor practiques. Porque es desde la experiencia que usted va a poder instalar un aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, la experiencia hace posible que usted pueda aprender. ¿Ya? Entonces, la experiencia ha instalado una nueva conducta, ha habido un cambio de conducta en el sujeto. ¿Qué otra cosa más? Si usted se da cuenta, así como hablamos de la experiencia, que el sujeto necesita haber practicado con su bicicleta para poder aprender, así como tu compañero que ya no engaña a sus enamoradas, debió vivir algo en la experiencia que hizo que cambiara. De la misma forma, podríamos pensar, profesor, ¿puede ser que esta persona olvide o puede ser que yo me olvide cómo manejar bicicleta? Sí,
Puede ser que mi compañero que aprendió a ya no engañar a sus enamoradas, puede ser que lo olvide, sí. Pues debe saber usted que el aprendizaje ya es relativamente estable. Eso significa que aquello que se aprende también se puede olvidar. Ese dicho que dice lo que se aprende bien nunca se olvida, bueno, no es tan cierto. En las teorías del aprendizaje se puede pensar o se piensa o se evalúa la posibilidad de perder la información, ¿resultado de qué? Resultado del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo puede generar mella, marcar una huella o generar un efecto o un impacto en esta experiencia que ha instalado un aprendizaje. Entonces, lo siguiente diríamos que es relativamente estable. Eso quiere decir que lo que se aprende se puede olvidar. Ahora, un detalle más. El aprendizaje produce cambios neuronales. Entonces voy a subrayar aquí la palabra neuronal para que usted recuerde que el aprendizaje está ligado a la actividad neuronal. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando uno aprende van a darse nuevas conexiones neuronales. Usted sabe que la conexión entre una neurona y otra recibe el nombre de sinapsis. Estas conexiones neuronales van a operar y van a ocurrir con mayor frecuencia a medida que se vayan instalando nuevos aprendizajes. Entonces usted jamás debería dejar de aprender, porque si usted deja de aprender, esas conexiones se dejan de dar. Y recuerda que es más inteligente no aquel que tenga más neuronas, sino que aquel que tiene mejores y mayores conexiones entre estas neuronas. Cuando se teje una red completa, va a ser más fácil que usted incluya nueva información, que su memoria funcione mejor y en consecuencia su aprendizaje también. ¿Ya? Así que no esté pensando usted, profesor, voy a dejar descansar mi cerebro por un tiempo, ¿no? Para que se relaje, para que se enfríe, porque la verdad estoy muy aturdido, ¿no? Estoy demasiado conocimiento adquirido, voy a esperarme un tiempo. Bueno, esperar un tiempo significará perder información y que el desuso o la falta de experiencia o el paso del tiempo va a generar que esto se olvide o que se pierda el aprendizaje. Entonces usted debe estimular la conexión neuronal. Y algo que puede parecer de repente obvio, pero a veces el alumno olvida, es que el aprendizaje no es exclusivo de seres humanos, sino que pueden aprender tanto humanos como animales. O sea, el aprendizaje es para ambos. Un animal puede aprender de repente a dar la patita, ¿no? Tu perrito cuando lo entrenas para que te dé la pata, ese es un aprendizaje. Un ser humano puede aprender a dominar un balón, dominar una pelota, aprender algún tipo de ciencia. El detalle va a ser sobre qué mecanismo se emplea para aprender. Y va a existir, obviamente, una diferencia entre el aprendizaje que tiene el ser humano y el aprendizaje que manejan los animales. No va a ser el mismo, va a haber una diferencia de esencia. Y sobre eso vamos a referirnos a los modelos o paradigmas del aprendizaje. Antes de atender los tipos de aprendizaje, quiero trabajar lo que vienen a ser los paradigmas, o sea, desde cómo se supone que ocurre el aprendizaje, ¿no? ¿Qué principios se respeta o qué principios se toma en cuenta o se cree que va a determinar el aprendizaje o que va a hacer posible que algo se aprenda? A ver, vamos a empezar con el primer paradigma, el paradigma que se le llama el aprendizaje como producto. Si usted nota ahí, hemos colocado que el aprendizaje como producto tiene como fundamento la teoría del conductismo. Pues esta escuela, con sus principios, va a determinar una forma especial de aprendizaje. El modelo, bueno, que es sinónimo de paradigma, el modelo que utiliza el conductismo es un modelo que está representado por las siguientes siglas, ¿no? Dice ER. Y si usted nota, hay una flecha que incide sobre R. ¿Qué significa? En la lectura de este modelo es que el aprendizaje va a representar la respuesta y el estímulo es aquello que provoca dicha respuesta. En este tipo de modelo se asume que el aprendizaje va a resultar y se va a obtener siempre y cuando yo aplique el estímulo adecuado. Entonces, que alguien aprenda no va a depender de él, sino va a depender del estímulo que yo aplique. Y en ese sentido, yo puedo echar mano de cualquier estímulo, siempre y cuando me arroje el resultado que yo quiera. Ahora, este modelo conductual es de antaño, ¿no? Es de la generación de tus padres, de la generación de tus profesores, y tal vez antes, ¿no? La generación de los abuelos.
en donde se estilaba cierto sistema o cierta forma de enseñanza y se sabía que arrojaba una respuesta a la que nosotros queríamos, ¿no? Por ejemplo, en la época de tus abuelos, debes haber oído, ¿no?, eso que dice, la letra, ¿no?, la letra con sangre entra. ¿Qué significa la letra con sangre entra? Que tenías que aprender sí o sí, aunque sea a golpes, ¿no? Entonces, cuando una persona no se aprendía la tabla de multiplicar, lo que hacían era que, si fallaba en pleno examen oral, estiraba la mano y la profesora, con ayuda de su regla, lo educaba, ¿no? ¿Qué hacía? Lo golpeaba en la mano para que él, a partir de lo que recibía por haber fallado, iba a aprenderlo correctamente. Entonces, fíjate, no importa el estímulo que yo aplique, lo importante es la respuesta que yo obtenga. Antes también se creía que si una persona se confundía al tildar una palabra, al escribir una palabra, se le mandaba a hacer lo que se llamaban planas, ¿no? Entonces él tenía que escribir 200 veces la misma palabra. ¿Para qué? Para que quede constancia de que se equivocó y por repetición va a terminar por aprender. Ese estímulo, esa estrategia que se utilizaba, aseguraba para las personas de ese tiempo que educaban la respuesta que se quería. Hoy se ha desechado esa estrategia, ¿sí o no? Antes se aplicaba lo que sea, ¿no? Golpe, tortura, castigos, lo que sea, con tal de producir un efecto. Eso es un modelo que llamamos conductual. Si usted se da cuenta, este modelo lo único que le va a importar es alcanzar esta respuesta. O sea, para ellos no consideran que hay un sujeto al que podemos estar maltratando, podemos estar haciendo sentir mal, podemos generarle algún tipo de trauma. No, ellos no consideran eso. Pues para ellos es inexistente esos procesos que nosotros llamamos internos, esos procesos que llamamos mentales, para ellos es inexistente, eso no importa, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, cuando usted dio un examen de admisión y cuando estaba tal vez en el colegio, su profesor lo evaluaba, la mayoría de docentes todavía está así bajo este modelo, lo evaluaba solamente considerando la respuesta que usted ponía en el ejercicio, ¿no? Si usted da un examen de desarrollo de repente en el colegio y tu profesor al corregir solo se fijaba en la respuesta y si veía que usted fallaba, le colocaba a todo mal, está calificando bajo este modelo. Profe, y yo le reclamaba para que me ponga al menos un punto por el procedimiento, pero tu profesor te decía, no me importa el procedimiento, el hecho es que no llegaste a la respuesta. Y habían profesores así, ¿no? De repente usted engañado colocando cualquier garabato y se copiaba la respuesta y colocaba la respuesta, pero acá era cualquier garabato. Como sabías que él ni revisaba el procedimiento, de frente iba la respuesta, tú te asegurabas una buena nota. Pero lo ideal, dicen algunos, que, bueno, el otro modelo es que hay que corregir todo este proceso, ¿no? Él se confundió en una suma al final, pero se nota que está aprendiendo, que está progresando. Ahora, en un examen de admisión tampoco se te evalúa ese progreso, ¿no? En un examen de admisión solamente hay dos opciones, ¿no? O aciertas en la respuesta o fallas en la respuesta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el examen de admisión también evalúa bajo el modelo como producto. Ese es el modelo conductual. ¿Está claro? Bien, ahora vamos con el modelo o el paradigma como proceso. Este paradigma está representado por la escuela llamada cognitivista. ¿Por qué? Porque le da mucha relevancia a los procesos cognitivos, a los procesos internos, ¿ya? Profesor, ¿cómo qué? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que ellos no solamente consideran al estímulo que va a provocar la respuesta que queremos, sino que en el caso de ellos, este estímulo va a ser recibido por alguien, ¿ya? Por alguien que va a procesar este estímulo y va a arrojar una respuesta. Entonces es importante entender que no solamente el estímulo va a determinar la respuesta que yo quiero, sino que va a depender de él que este estímulo sea procesado adecuadamente. ¿A qué me refiero? Que en este modelo se considera la presencia del sujeto, al que le vamos a llamar el organismo. Quiere decir que si de repente viene, tengo un alumno que falla y yo le pego con una regla, le pego con un fierro y pese a ello no aprende, entonces debo darme cuenta de lo siguiente, que no hay estímulo válido en el caso de él, que hay algo que le está ocurriendo a él, que impide que pueda aprender. En ese sentido, el problema no es del estímulo, el problema es del sujeto.
Y este sujeto se le denomina el organismo. Y se dice, en teoría del aprendizaje, que este organismo posee procesos mediadores. ¿Por qué el término mediadores? Porque en realidad son procesos mentales. Son procesos internos. Pero se le llama mediadores porque son procesos que se encuentran al medio entre el estímulo y la respuesta que se va a emitir. Entonces, estos procesos mediadores o procesos mentales que pueden favorecer o impedir que ocurra el aprendizaje son procesos como, por ejemplo, la inteligencia. Este sujeto tiene un bajo nivel de inteligencia, por eso no aprende. La motivación, tiene un bajo nivel de motivación, por eso no aprende. Tiene un problema de personalidad, de memoria, etc. Entonces, si yo me doy cuenta, si usted se da cuenta, esta forma de evaluación va a evaluar el proceso del desarrollo del sujeto en su aprendizaje. Es una evaluación a mediano y largo plazo, ¿no? Poco a poco, según el avance. En cambio aquí no, solo se privilegia la respuesta. Y eso es lo que mucho está ocurriendo ahora en las educaciones virtuales, ¿no? En las universidades, los exámenes que antes eran de desarrollo se están dejando como exámenes para marcar simplemente, ¿no? Y los docentes ya no hacen esa revisión manual que se hacía en universidades, donde el profesor retroalimentaba al alumno. O sea, no solamente veía su respuesta, que esté bien al final, sino veía todo ese desarrollo, ¿no? Y corregía el desarrollo, le colocaba indicaciones acerca de qué debería tomar en cuenta. Eso de ahí se denomina aprendizaje como proceso. Eso ya no está ocurriendo ahora, ¿no? Y ahora los exámenes son full para marcar nada más, ¿no? Muy poco para el desarrollo. Son pocas las universidades que lo hacen, ¿ah? Y te lo digo porque yo tengo cercanía con gente que estudia en la universidad y a la que yo le dicto clases particulares para que puedan aprobar sus exámenes. Además, incluso los profesores están utilizando un sistema de educación tan rápido y tan avanzado que no le permite al alumno poder entender, poder preguntar, interactuar, saber si está progresando o no, ¿no? El profesor simplemente expone y en esa exposición no se hace luego una evaluación que ayude a confirmar si lo entendió o no. Simplemente se esperan hasta el final, al examen final o parcial, y ahí vamos a ver si aprueban o no. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Bien, ese es el modelo como proceso. Si usted se da cuenta y nos ponemos a pensar, ¿cuál de los dos modelos sería el más adecuado, sería el óptimo para enseñarle a un humano y cuál sería el mejor o el más apropiado para enseñarle a un animal? Va a notar lo siguiente, ¿no? Va a notar que si yo le intento enseñar a un animal utilizando el modelo como proceso, debo suponer que van a haber condiciones que van a permitir que mi animal aprenda o no. O sea, imagínate, ¿no? Que le quieres enseñar a tu perro a dar la patita y si no la da y demora, tú dirías, bueno, mi perro tal vez tiene problemas de inteligencia, ¿no? Y como tiene problemas de inteligencia, no puede aprender a dar la pata. Mi perro de repente está desmotivado, no quiere aprender a dar la pata, ¿no? En el caso de los animales, esas consideraciones son poco tomadas en cuenta, ¿no? En un humano puede ser tomado en cuenta esto. Un animal suele aprender fácilmente a partir de este modelo, ¿no? Si hay un estímulo adecuado, usted busca un estímulo adecuado como una galleta de repente para su perro, de repente su perro aprende automáticamente a poder dar la pata. ¿Se da cuenta, no? Entonces, podemos afirmar que el modelo más adecuado, idóneo, digamos, recomendado para enseñarle a seres humanos sería el modelo como proceso. Y para enseñarle a un animal sería el modelo como producto. ¿Está claro? Bien, sencillo creo que hasta ahí, ¿no? Tenemos estos dos modelos. Hay más modelos en realidad, ¿no? Pero estos son los que se manejan a nivel preuniversitario, ¿no? Vamos a ver nosotros principalmente teorías ligadas a este modelo y un par de teorías ligadas al modelo cognitivo. Esta privilegia la respuesta y esta privilegia los procesos internos en el sujeto. ¿Está claro? Bien, entonces, ya habiendo visto los paradigmas, vamos a ver qué tipos de aprendizaje puede adquirir el sujeto, qué tipos de aprendizaje puede, digamos, desarrollar, ¿no? O en su proceso, qué tipo de aprendizajes va a ir adquiriendo. Ahora, esta es una clasificación
que va a encontrar en la mayoría de textos. Pero hay algunas universidades que amplían esta clasificación, ¿no? Se habla de aprendizaje actitudinal, pero por separado. Se habla de aprendizaje tecnológico, etcétera, un sinnúmero que han ido surgiendo, ¿no? Entonces, estos son los que corresponden a la teoría general de la psicología. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ver los tipos de aprendizaje. Bien, el primer tipo de aprendizaje es el que vamos a llamar aprendizaje motor. ¿Y en qué consiste el aprendizaje motor? En que el sujeto adquiera, desarrolle o dentro de su repertorio cambie algo relacionado con la adquisición de movimientos. O sea, por ejemplo, yo le voy a llamar aprendizaje motor el hecho de aprender a bailar. El baile requiere de ciertos movimientos o secuencia de movimientos que uno va adquiriendo, sea por imitación, sea por, algún tipo de estimulación que yo reciba externa que me genere la necesidad de tener que aprender algún tipo de baile. Ya, ojo, una cosa es el impulsor y otra cosa es el mismo acto del aprendizaje motor. Entonces, el aprendizaje motor tiene que ver con el movimiento mismo. Ahora, hay que tener bastante cuidado que no estemos llamando aprendizaje motor a aquellos aprendizajes que dependen de la maduración. Por ejemplo, he visto en algunos textos de manera errónea que se dice que aprender a caminar es un aprendizaje motor y eso es un error, porque el caminar no depende estrictamente de un aprendizaje. Cuando un sujeto camina, no podemos suponer que hay alguien que le enseñe y que ese sujeto aprende a partir de la imitación. El caminar se hace posible o depende estrictamente o directamente de lo que vendría a ser la maduración. Si el sujeto no ha madurado en su sistema nervioso y es incapaz de poder sostenerse en pie, va a ser difícil que aprenda a caminar. No vas a notar a un pequeño que está observando cómo el adulto camina y trata de repetir esos pasos en el movimiento coordinado de brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha. Eso no ocurre, entonces hay que poner en observación eso, ¿no? Si usted revisa libros de especialidad, va a ver que el caminar no es considerado un aprendizaje motor. Profesor, ¿y el manejar una escoba? Eso sí, aprendizaje motor. Profesor, ¿y el escribir a mano? Sí, eso sí, también aprendizaje motor. Entonces, secuencia de movimientos, manejar bicicleta, aprender un deporte, aprender un baile, como ya lo habíamos dicho, sería aprendizaje motor. Si usted se da cuenta, y yo lo relaciono con el tema de la memoria, puedo decir que el aprendizaje motor va a depender de esa memoria que hemos llamado memoria procedimental, que es la memoria de movimientos. ¿Está bien? Entonces yo tengo aquí aprendizaje motor, aprendizaje de movimientos. Siguiente aprendizaje, el aprendizaje afectivo. ¿A qué le voy a llamar yo aprendizaje afectivo? Va a ser aquel aprendizaje que tenga que ver con adquirir emociones, ¿no? Hay emociones, debe saber usted, que existen emociones que son aprendidas y emociones que son innatas. Un ejemplo de una emoción innata es la ira, la alegría, y en ejemplo de emociones aprendidas yo podría colocar aquí a lo que algunos autores llaman emociones secundarias, como los sentimientos. El aprender a tener vergüenza, el tener celos. Ojo, que los celos son emociones secundarias aprendidas o también llamadas sentimientos. Nadie nace siendo celoso. Esa creencia que tiene tu mamá de cuando ve a tu hermanito o hermanita y dice, ay, salió celoso o celosa igualito a mí. Como tu mamá creyendo como que le he heredado la capacidad de ser celoso. Eso es un error, ¿no? El pequeño no nace siendo celoso. El pequeño aprende a ser celoso a partir de un modelo que está observando y que repite o imita. Entonces, cuando yo hablo de aprendizaje de emociones, que el sujeto se emociona o siente un miedo intenso, excesivo, que viene a ser una fobia es aprendida. Las fobias son aprendizajes emocionales. Aprender un sentimiento como el amar también. Amar se aprende a amar. No se nace sabiendo amar, se aprende a amar. Esos serían aprendizajes afectivos. Muy bien. El aprendizaje que usted más necesita y el que en este momento resulta ser el más importante, porque de él va a depender tal vez su ingreso, es el aprendizaje que vamos a llamar el aprendizaje cognitivo o cognoscitivo. ¿Por qué? Porque en este tipo de aprendizaje usted va a adquirir conocimientos.
va a adquirir información a la manera de conceptos. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma, por ejemplo, aprender una ciencia, aprender el curso de psicología. Eso es aprendizaje cognitivo. Entonces yo pienso en la posibilidad de una pregunta de examen de admisión, ¿no? Y diga, el estudiante preuniversitario que esté intentando postular a la universidad fundamentalmente utiliza un aprendizaje de tipo, y usted tendría que marcar aprendizaje cognitivo, porque adquiere conceptos, aprende una nueva ciencia, eso significa aprendizaje cognitivo. Profesor, pensando en la memoria como lo hizo en el aprendizaje motor, yo podría decir que el aprendizaje motor, como usted lo dijo, requiere de la memoria procedimental, sí, y esta de la memoria emocional. ¿Y esta de qué tipo de memoria sería? De la memoria semántica. Muy bien, esta es la memoria semántica. Y finalmente el aprendizaje social. Como dije al inicio, ¿no? Hay, digamos, centros universitarios o preuniversitarios, me refiero al de las mismas universidades, que hacen la división de este aprendizaje social y lo separan del aprendizaje actitudinal, como si el aprendizaje actitudinal tuviera una naturaleza distinta de todos los anteriores. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque el aprendizaje actitudinal es un aprendizaje a partir de la socialización, a partir de la experiencia. Entonces, yo no puedo separarlos. Es más, no debería separarlos. Pero vamos a decir lo siguiente, ¿no? Un aprendizaje social tiene que ver con aprender costumbres que son instaladas culturalmente en nuestro entorno. Y yo diría aprendizaje actitudinal cuando una experiencia individual ha provocado que yo tenga una suerte de reacción de acercamiento o de rechazo por algo. Para que usted me entienda, voy a darle un ejemplo claro. Si usted es invitado a una boda y espera a los recién casados fuera de la iglesia con su costal de arroz para tirarle arroz a estos recién casados, esa costumbre que usted repite, ¿ya? De a los recién casados hay que tirarle arroz para que tengan felicidad, eso sería un aprendizaje social, porque está ligado a una forma de costumbre, una conducta repetitiva. ¿Te das cuenta o no? ¿Ya? En cambio, el aprendizaje actitudinal sería, usted viene caminando por la calle y se topa con un mendigo que le pide limosna y usted dice, no, yo no ayudo a los limosneros. O de repente usted mismo busca al limosnero, ¿no? Con una cabeza de oso y le dice, papito lindo, yo te quiero, yo te amo, eres importante, toma y vete a tu casa. Eso es un aprendizaje actitudinal, es una forma de reacción frente a algo. ¿Está claro? Aprendizaje actitudinal. Ambos ocurren por socialización. ¿Te das cuenta? Entonces, algunos los separan. Bueno, si usted quiere separarlo, lo encuentra separado, va a entender así, ¿no? Yo le llamaré social al que está más ligado a las costumbres y le llamaré actitudinal al que está ligado a una forma de reacción, de acercamiento o de rechazo. ¿Está bien? Frente a algo. ¿Clarísimo? ¿Está bien? Entonces tenemos los tipos de aprendizaje. Y finalmente, vamos a aclarar algo, ¿no? Porque yo sé que de repente usted en su casa está pensando lo siguiente. El profesor ha definido al aprendizaje como un cambio de conducta. Pero yo noto algo, profesor. Yo noto que a veces en mí hay conductas nuevas que yo no las tenía y no son producto de que las haya aprendido, profe. Por ejemplo, yo recuerdo bastante cuando era pequeño y mi voz cambió, profesor. O sea, yo tenía una voz muy aguda, una voz de pito, y ahora pues tengo una voz de hombre, me han dicho, ¿no? Una voz grave, una voz fuerte. Entonces, en ese caso, ¿cómo aprendí yo a que mi voz sea como de hombre, como me dicen? Bueno, en ese caso usted no aprendió, pues. Pero profesor, usted me ha dicho que un cambio de conducta es un aprendizaje. Tienes razón. Pero en ese caso en específico, ese cambio de conducta no representa un aprendizaje. El cambio de conducta que usted ha tenido en ese caso es un cambio de conducta producto de la maduración. O sea, sus estructuras fonadoras, por decirlo así, ¿no? Su aparato fonador ha madurado y esto ha provocado que usted, digamos, hable con otro tono de voz, ¿ya? Y eso no es inmediato, ¿no? Ese va a tener un cambio progresivo. En un inicio le van a salir sus gallitos, ¿no? O va a tener inflexiones de voz,
chillidos, hasta que finalmente su voz se va a volver grave, ¿no? Pasa de una voz de niño, de repente a una voz de carretillero, ¿no? Que llama la atención porque tus amigos creen que vas a vender fruta, ¿no? Una voz muy, muy gruesa, y de repente a usted le gusta su voz. Entonces, eso es producto de la maduración. Y para no dar solamente ejemplos con humanos, yo daría un ejemplo con animales que mucha gente cree que es producto del aprendizaje. Y estoy hablando del aprendizaje, del que no es aprendizaje y es un cambio de conducta en las aves, que vendría a ser su vuelo. Debe saber usted que las aves vuelan, pero no aprenden a volar. Cuando el ave ha logrado la maduración, su madre observa a la cría, calcula que ya está preparada y lo que hace es tirarla de su nido, y la pobre cría tiene que aletear por su vida, ¿no? Ahora, lo va a hacer y lo va a lograr porque la madre ha calculado que ya maduró. Profe, y si no maduró y la madre se equivocó, bueno, esas van a ser las aves que usted de repente alguna vez ha encontrado cerca de su casa en un jardín con la alita rota, la patita rota. Esa es una cría cuya madre calculó mal la maduración y la tiró antes de tiempo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, eso serían cambios por maduración. Profesor, en la clase de desarrollo humano, usted dijo que un recién nacido viene a este mundo con conductas como, por ejemplo, succionar el pecho de mamá, poder apretar el dedo de alguien que se le coloca en su palma, poder retirar el pie y arquearlo en un movimiento que llamó movimiento de Babinski o reflejo de Babinski. ¿Eso es aprendizaje? No. Eso forma parte de una conducta innata. Los reflejos son conductas innatas. ¿Qué quiere decir? Conductas que vienen de fábrica, que vienen con usted, que no las adquiere. Y habíamos mencionado ahí la succión, ¿cierto? Le acerco un objeto a la boca y él lo succiona. Y un reflejo que usted de repente no lo sabe, pero nunca lo pierde, ¿no? Es un reflejo que viene con usted, es el reflejo rotuliano. Ese es el reflejo de tu rótula, no sé si lo has visto, ¿no? O sea, el médico, bueno, aunque ya muy poco hacen este tipo de evaluación los médicos, ¿no? Bueno, me salió un pie medio raro. Ya, el médico lo que hace es, le va a golpear la rótula, ¿no? Lo golpea acá, y lo que espera es que usted su pie lo eleve, ¿no? Lo eleve hacia acá, ¿ya? Eleve el pie en este sentido. Es como, no sé si viste el Chavo del 8, ¿no? Le pegan en la rótula, en la rodilla, ¿no? Le pega el Chavo a Kiko, y Kiko levanta el brazo, ¿no? Tiene una lesión, tiene algo raro, hay un circuito cruzado, ¿no? Porque esto realmente ocurre a la altura de la médula espinal, ¿no? Regresa, recibe la información y el músculo efector actúa y se mueve. Eso es una conducta que no se ha aprendido, ¿ya? Eso es un reflejo, ¿está claro? Entonces, no es aprendizaje. Hasta ahora, ni los reflejos ni los cambios por maduración. Profesor, ¿y reírme es aprendido? Ojo, acá hay un detalle, ¿ya? Muchos se confunden. La capacidad de poder reír no se aprende. El estilo de cómo te ríes, eso sí se aprende. Entonces, debes haber notado, la mayoría de recién nacidos o infantes o niños se ríen muy parecido. Todos se ríen muy parecido. Y esta risa es parecida justamente porque tiene que ver con una reacción natural, una reacción que todo el mundo tiene dentro de sí, o como una aptitud o la posibilidad de hacerla. La risa como tal no se aprende. Ahora, el estilo de cómo te ríes, eso sí se aprende. El que usted se ría aplaudiendo y que parezca foca, eso sí se aprende, pues. Entonces, el que usted se ría y suene su risa como que se atorara, ¿no? Como que se tragara el moco, ya, eso sí se aprende. El estilo se aprende, pero el reír como tal no. Igual el llanto, ¿no? Cuando un recién nacido nace, lo primero que hace es llorar. ¿Y tú qué crees? ¿Que alguien le enseñó a llorar? Nadie le enseñó a llorar. Él viene de fábrica con esta respuesta para llorar. Ahora, cuando va creciendo y observa modelos, va a repetir esta forma de llorar. El estilo de cómo llora, eso sí es aprendido. ¿Está bien? Entonces, siguiente. Ya dijimos que las reacciones emocionales no son aprendidas. La adaptación sensorial. Muchos chicos dicen, profesor, he aprendido a soportar el golpe de mi madre. No, hijo, no has aprendido eso, ¿no? Profe, he aprendido a soportar el dolor. No, uno no aprende. En ese caso, lo que uno tiene es una adaptación sensorial. Cuando vimos sensación,
va a ocurrir que su receptor ya no funciona, ya no realiza esa operación que llamamos transducción. Pero no es que usted haya aprendido eso, simplemente que eso opera de manera natural. Eso es adaptación sensorial, tampoco se aprende. Y finalmente, los instintos. Cuando yo hablo de instintos, voy a referirme a animales. ¿Ya? Vamos a tener ahí cuidado. Si bien hay algunos antropólogos que dicen que el ser humano tiene un instinto, pero no se habla de un instinto, ¿no? Un instinto paternal o maternal como si fuera algo innato, ¿no? Se habla más de un circuito, ¿no? Un circuito neuronal que ciertamente puede obligar o que llama a los padres a querer cuidar a su descendencia, ¿no? No voy a entrar en discusión sobre eso, solamente voy a decir lo siguiente, ¿no? Un instinto, por ejemplo, en los animales, el instinto de territorialidad, el hecho de que alguien se acerque a su territorio y que lo ataque, eso no se aprende, eso es innato. El instinto de copulación, que un animal active esta conducta cuando encuentra a la hembra durante el momento del celo y que haga que él copule con ella de forma experta, sabiendo cómo hacerlo, eso no significa que el animal haya aprendido. El animal no ha aprendido, eso en él opera genéticamente determinado. Si usted ve a su perro, que usted se cruza con una perrita y lo ves que tu perro se le acerca y realiza movimientos coordinados y tú te pones a pensar, ¿y cómo aprendió mi perro? ¿No? ¿De dónde aprendió mi perro? Tal vez me vio, no señor, no señorita, no te vio. Lo que pasa es que en tu perro eso opera de manera natural, ¿no? Opera de manera natural y lo va a hacer. ¿Está claro? ¿No? Entonces, ese tipo de conductas, a pesar de que son nuevas, no se aprenden, no se adquieren. Profe, ¿y en el humano eso? Me ha dejado pensando. ¿En el humano eso es aprendido o es innato? Bueno, en el humano es aprendido y fundamentalmente se aprende por imitación. ¿Está bien? ¿Imitación de qué? De todo lo que ves, pues. De ahí se aprende. ¿Está claro? Bien, entonces, hemos visto las conductas que no son aprendidas, los modelos de cómo se aprenden, los tipos de aprendizaje y características del aprendizaje. Lo que toca ahora es trabajar todas las teorías del aprendizaje. Vamos a hablar de teorías ligadas al modelo conductual y de teorías ligadas al modelo como proceso. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos por las teorías del aprendizaje. Bien, las dos primeras escuelas que vamos a estudiar, o las dos primeras teorías ligadas al aprendizaje, son la teoría del condicionamiento clásico y la teoría del condicionamiento operante. ¿Por qué dije las dos primeras escuelas? Porque en realidad esta teoría del condicionamiento clásico está ligada a una escuela que se conoce como reflexología. Y esta teoría del condicionamiento operante a una escuela que suelen denominar neoconductismo. Ahora, vamos a aclarar algo. En realidad es esta teoría la que no guarda o no guardaba relación con la psicología. Es más, su personaje gana un premio Nobel en relación a sus estudios sobre la fisiología, sobre la actividad del sistema nervioso. No gana un premio Nobel a partir de un trabajo que se relacione de alguna manera con la psicología. Este señor es considerado dentro de la psicología a partir de que un personaje en la historia de la psicología toma su teoría para poder desarrollar un cuerpo teórico nuevo, una escuela teórica nueva, con un tinte o un estatus más científico. Estamos hablando del conductismo del señor Watson. Watson recurre a los principios de la teoría pavloviana, del condicionamiento clásico, para construir todo su cuerpo teórico y hablar de una psicología objetiva realmente, ¿no? Que todo lo anterior a Watson y su conductismo son teorías subjetivas que carecen de fundamento, que no tienen un procedimiento científico o un procedimiento verificable, ¿ya? Que luego se podría contrastar en la realidad. Entonces, muchas universidades han tenido mucho cuidado en incluirla como una escuela psicológica, porque en realidad no surgió así, no surgió en el ánimo de la psicología o en toda esta, digamos, corriente o este objetivo que tenía la psicología por desligarse de la filosofía. Y la de aquí es una teoría también muy importante y descollante dentro de la psicología, porque las técnicas que va a proponer hoy son usadas en educación y en modificación de cualquier tipo de conducta. ¿Está bien? Estamos hablando del famoso neoconductismo del señor Skinner o Scheiner, como se pronuncia.
Este señor va a proponer dos técnicas fundamentales que son el reforzamiento, refuerzo también le dicen, y el castigo, ¿no? Y sobre estas vas a ver que la mayoría de las preguntas que están en tu separata tratan acerca del uso de estas dos técnicas y pueden generar mucho problema. Yo, por lo que veo en mi experiencia, la principal problemática del alumno en relación a la teoría del aprendizaje está sobre estas dos técnicas, ¿ya? Y esta de aquí es la que también maneja la mayor cantidad de información respecto de sus elementos y cómo operan estos elementos. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a empezar pues. A ver, la teoría del condicionamiento clásico, como muy bien dice acá, le pertenece al señor Iván Petrovich Pavlov, el señor ruso que tiene como antecedentes a personajes como Bekhterev, Sechenov, estudiosos también de la fisiología, y él es el más famoso, o se hace más famoso, por un estudio que realizó acerca de la salivación del perro. Él tenía la intención de medir en realidad la cantidad de saliva que secretaba un perro en el momento de aproximarle alimento al hocico. Entonces, el experimento, como suelen contarse a nivel preuniversitario, no coincide totalmente con lo que ocurrió en realidad. Un dato curioso que te podría dar es que se habla de que el animal salivaba, ¿no? Pero en realidad esta saliva, sí ocurría esta salivación, pero lo que hizo el señor Pavlov fue talalarle la mandíbula al perro para poder recolectar la saliva en tubos de ensayo. O sea, el perro tenía colgado dos tubos de ensayo sobre los que caía su saliva. Él quería saber si el aumento de la salivación era directa o inversamente proporcional o no variaba en función a la cantidad de alimento que le colocaba en el hocico. Entonces, es una práctica muy cruel, ¿no? Se sabe que también lo practicó con adolescentes, con seres humanos, y lo que se cuenta aquí es una versión, digamos, adaptada para que el alumno entienda de una manera más sencilla. ¿Está bien? Entonces, él quería descubrir otra cosa y por accidente se encontró con el famoso condicionamiento clásico, ¿no? El que denomina el condicionamiento clásico. El principio por el cual él afirma que todos aprendemos, seres humanos y animales, es un principio que llama él la asociación de estímulos. Ojo, asociación de dos estímulos por contigüidad, por presencia, donde uno ocurre después del otro. Ojo, que hay variedades de condicionamiento clásico. Nosotros vamos a ver el condicionamiento más conocido, el que se trabaja a nivel preuniversitario. Se denomina condicionamiento demorado, por si usted quiere investigarlo, porque hay también condicionamiento retrógrado, en simultáneo, de huella. Esas variaciones no las vamos a tocar, solo nos vamos a concentrar en el famoso condicionamiento demorado, en donde un estímulo se presenta después del otro. Hay una relación de contigüidad, de cercanía. Entonces, los elementos que van a participar en este condicionamiento clásico son los siguientes. Él nos va a hablar de un estímulo al que va a llamar estímulo neutro. ¿Y por qué lo va a llamar estímulo neutro? Sencillo. Él en realidad le da la denominación de neutro no porque no produzca ninguna respuesta a este estímulo, sino que para él este estímulo no produce una respuesta refleja considerable, una respuesta refleja importante. Entonces decide llamarle estímulo neutro porque lo que va a generar la reacción o respuesta, acuérdate del modelo conductual, ¿no? Estímulo, respuesta, la respuesta que va a generar no va a ser una respuesta refleja, considerable. ¿Qué es lo máximo que va a generar? Una respuesta que él va a llamar respuesta de orientación. ¿Qué significa? Que el sujeto va a atender a este estímulo. O sea, por lo menos es capaz de percibir y saber que hay la presencia de un estímulo que va a llamar su atención. Ojo que es muy importante que este estímulo logre generar una atención en el sujeto. Porque de no generarlo, escúchame, de no generarlo no podría operar el condicionamiento clásico. Eso es un requisito que yo debo verificar previo a trabajar todo el condicionamiento. ¿Qué significa? Que mi estímulo neutro por lo menos genere una reacción de atención en el sujeto. Ahora voy a explicar claramente a qué me refiero. Entonces, él le llama estímulo neutro al sonido de una campana. Entonces él dice, cuando yo hago sonar una campana, él trabajó con un perro, voy a notar que mi perrito lo que hace es dirigir su atención hacia el sonido de la campana. Entonces, si yo le quiero enseñar algo a mi perro
sobre una campana, para que aprenda a reaccionar sobre una campana o respecto de una campana, al menos mi perro debe escuchar la campana, pues, ¿no? Porque si mi perro es sordo y no escucha la campana, ¿cómo lo voy a condicionar? Entonces necesito asegurarme que él reaccione frente a este estímulo, reaccione con atención, que dirija su atención hacia ese estímulo. ¿Está bien? Entonces, tengo el estímulo neutro, las siglas con que lo va a representar pueden ser EN o N minúscula si quieres, no importa, es indiferente, en los exámenes viene con mayúscula o con minúscula. Y la respuesta que produce es una respuesta de orientación del sujeto, la atención. Luego va a tomar otro estímulo, al que va a llamarle estímulo incondicionado. ¿Qué significa la palabra incondicionado? Muy sencillo, ¿no? La raíz in significa negación. Incondicionado significa sin ninguna condición. Este es un estímulo que sin ninguna condición es capaz de generar una respuesta refleja, una respuesta natural, una respuesta involuntaria, una respuesta innata. ¿Y cuál es esa respuesta? Esta respuesta refleja, involuntaria, innata, natural, lo va a llamar respuesta incondicionada. Fíjate, ¿eh? Respuesta que se encuentra en el sujeto sin ninguna condición previa. ¿De qué? De aprendizaje. Es una respuesta que está en él. ¿Te acuerdas que acá hablamos de un grupo de conductas que no son consideradas aprendizaje? Ya, esas conductas reflejas automáticas vendría a ser una respuesta incondicionada. La salivación del perro. Entonces él dice, fíjate, el alimento que yo voy a utilizar se lo doy a un perro o le entrego al perro y le entrego a cualquier perro y todos los perros del mundo, todos los perros con los que yo trabajo van a responder salivando como una respuesta natural, sin necesidad de que aprendan esa respuesta. Por eso es una respuesta incondicionada. Entonces, la salivación del perro es una respuesta incondicionada porque ya está instalada en él. El estímulo incondicionado es aquel que resulta que es capaz de generar la misma respuesta en cualquier sujeto. Entonces, una vez que yo ya identifiqué claramente las características de estos dos estímulos, que no produce nada, máximo atención, que produce una respuesta obligatoria, incondicionada, él decide presentarlo en esta secuencia. Presenta el estímulo neutro, sonido de la campana, presenta luego el alimento y el animal comienza a salivar. Esta respuesta aproximada de salivación se le dice respuesta aproximada porque realmente no se ha convertido todavía en una respuesta muy similar a la respuesta de salivación de aquí, incondicionada. Es como que el animal todavía está tratando de adaptarse a esto que está ocurriendo. ¿Qué significa? Que le presente un estímulo y luego le presente el otro. Entonces, una vez que haga ese enganche, esa suerte de clic entre un estímulo y otro, que los logre asociar por repeticiones constantes, ¿no? Que aproximadamente trabajó Pavlov alrededor de 10 repeticiones, notó que él ni bien presentaba este estímulo neutro, que era el sonido de la campana, el animal ya comenzaba a salivar. Entonces él dijo, alto, acabo de lograr algo raro, algo distinto. ¿Y qué es eso que he logrado? He logrado que mi perro, que no salivaba por una campana, ahora ya salive por mi campana. Pero eso lo he logrado ¿cómo? Bajo una condición. La condición es asociar previamente la campana a la comida. Y como los he asociado previamente, ahora ya mi campana es capaz de producir salivación. Entonces yo ya no le puedo llamar estímulo neutro, porque este estímulo obedece a una condición para que pueda generar una respuesta. Entonces lo voy a llamar estímulo condicionado, que obedece a una condición. Ahora, la respuesta que voy a obtener aquí no es una respuesta que voy a encontrar en todo animal. Todos los perros del mundo no van a salivar cada vez que escuchan el sonido de una campana. Este perro puede salivar por el sonido de una campana, dado que yo le he enseñado que este elemento está asociado a otro estímulo. Entonces esta respuesta es una respuesta que obedece a una condición. ¿Cuál es la condición? Haberla aprendido.
yo voy a colocar la característica aquí que le va a permitir a usted diferenciar estas dos salivaciones. Porque hasta acá usted estará pensando, profe, ¿y cuál es la diferencia entre esta salivación y esta salivación? Aunque yo ya le he dicho, ¿eh? Pero de repente usted no ha estado atento. La diferencia entre estas dos salivaciones es que esta salivación de aquí es una salivación innata, es una salivación natural, es una salivación que viene de fábrica. En cambio, la salivación de aquí es una salivación aprendida. Fíjate, ¿eh? No todos lo emiten de la misma forma, no todos los animales y perros del mundo van a salivar por escuchar el sonido de una campana. ¿Está claro? Se necesita de un aprendizaje, de una condición previa. Entonces, si usted se está dando cuenta, esta asociación ocurre y usted dice, profesor, el animal saliva porque sabe que viene la comida. Claro, sabe que viene su comida. Y este modelo se utiliza mucho para adquirir fobias, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarlo, ¿no? Primera vez en tu vida que tu madre te dice, hijo, vamos donde el odontólogo. Tú dices, ¿odontólogo? ¿Qué es eso, mamá? Es como un doctor, hijito. Entonces, atendiste la palabra odontólogo. Odontólogo. Lo máximo que produjo este estímulo neutro en ti fue la respuesta de atención. Entonces llegas al consultorio del odontólogo y él toma una aguja, una hipodérmica o una aguja muy grande, estímulo incondicionado, y te la clava en la encía. Respuesta incondicionada, obviamente el dolor. Si te va a clavar una aguja en la encía, produce el dolor. Esta respuesta es una respuesta innata. Te duele. Bastó de una sola asociación entre palabra odontólogo, dolor de la aguja o hincón de la aguja para que usted llore. De ahí en adelante, ojo, con solo oír la palabra odontólogo, usted automáticamente comienza a llorar. Entonces tu mamá te dice, te llevo al doctor, te llevo al odontólogo, y tú te pones a llorar. Pregunta, ¿por el odontólogo? No, por la aguja que viene, pero ya estás condicionado. ¿Está claro? Bien, esta teoría, como te digo, sirve para instalar fobias, y si usted se está dando cuenta, voy a instalar una conducta que el animal no tenía. Sí, porque usted me dirá, profe, pero ya tenía la salivación. No. La conducta de responder de esta manera frente a este estímulo es una conducta que él no tenía. Entonces, con el condicionamiento clásico, yo instalo conductas. Y si te das cuenta, el animal aquí es un animal pasivo, ¿no? Solamente reacciona frente a los estímulos que yo le doy. Ahora, ¿qué fenómenos pueden ocurrir aquí? Mira, una vez que ya entrenaste a tu perrito y él sabe salivar cada vez que escuche una campana, si tú no le das su comidita luego, vas a producir en él que él se olvide, ¿ya?, ese aprendizaje y deje de salivar por su comida, por la campana. ¿Por qué? Porque no le estás dando su comida. En otras palabras te estoy diciendo, así tu perro haya aprendido que cada vez que suena la campana saliva, tienes que darle siempre al final su comida, porque si no se la das, vas a quebrar esta relación entre los dos y va a ocurrir lo que se llama la extinción. ¿Qué significa la extinción? En palabras sencillas, que tu perro olvida lo que había aprendido. ¿Y qué es lo que olvida? El que debe salivar cada vez que escuche su campana. Entonces habrá ocurrido la extinción. Pero curiosamente ocurre también que cuando uno pasa la extinción y se olvida del aprendizaje, de la nada tu perrito vuelve a reaccionar de la misma forma. Ese recuperar esa conducta que había aprendido se le llama recuperación espontánea. Una vez que operó la extinción, puede recuperarlo sin ningún motivo de manera espontánea. ¿Está claro? Profe, ¿y qué es la generalización de estímulo? Te va a pasar mucho que si tu perrito aprendió a salivar por el sonido de una campana, un día escucha un timbre y comienza a salivar por el timbre. Profesor, ¿por qué? Porque el sonido de la campana de repente se parece a tu timbre. Como tienen un parecido, el animal lo que hace es generalizar estímulos. Hablaríamos de generalización de estímulos. ¿Está bien? Bien, entonces creo que queda claro lo que viene a ser el condicionamiento clásico del señor Iván Pavlov. ¿Está bien? Bien, entonces ahora lo que nos queda es trabajar el condicionamiento operante del señor Burrus Frederick Skinner. Y vamos a ver en qué consiste.